Muy bien, cuando uno quiere realizar una implementación, una aplicación del modelo lógico matemático, no hay que olvidarse que antes de poder comercializarlo, siempre se hace una comprobación de ese modelo, a lo que muchos le llaman ajustes, pruebas, un modelo prototipo de prueba, se hace una corrida, una puesta en marcha de prueba, todo esto un beta. Entonces, también al modelo lógico matemático hay que hacerle las pruebas, porque se supone que si el modelo matemático no falla, pues tendríamos más oportunidad de tener éxito en su implementación. Si el modelo matemático por algún motivo tiene alguna falla, pues entonces el producto de lo que obtengamos de eso, ya sea el simulador o una tarjeta electrónica, un sistema de control, si el modelo matemático tiene una falla, el sistema de control va a tener una falla de fábrica, una falla de origen. Entonces, la prueba se hace así. Ustedes saben que hay algo que le llamamos tabla de estado. Otro nombre de la tabla de estado es un diseño de experimentos. Muchos le cambian el nombre de experimentos a eventos. Y es lo mismo decir que un evento pues es algo que puede ocurrir y que en este caso representa un renglón. En la tabla de estado, lo que se escribe en una tabla de estado son dos columnas, la entrada y la salida. Esto es algo que agregué que le llamo estado con una variable e, pero solo es para indicar algo. Lo más importante es entrada y salida. ¿Cuáles son nuestras variables de entrada? Pues son tres: el sensor de impacto izquierdo, el sensor de impacto derecho y el sensor de movimiento. Son sensores discretos que van a provocar una salida también discreta, que es la activación de la bolsa de aire. Aquí es donde entra el estado, el primer estado es el 0. Como hablar de discreto, hablar de ceros y unos, también es hablar de binario. Nosotros debemos saber que en la secuencia del binario siempre va así: 1, 2, 4, 8, y eso es porque es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, al cubo, etc. Entonces, pero el primer valor será todo nuestro universo de cosas que pueden ocurrir. Eso va en la entrada. Aquí colocamos todas las combinaciones que pueden ocurrir en nuestra entrada para saber cómo se va a comportar la salida. Cada una de estas entradas, es decir, cada uno de estos estados, me va a representar una situación en específico que está ocurriendo, al cual yo debo decir, como nosotros nos estamos colocando en el nivel no de usuarios ni de espectadores, diría Pitágoras, sino nos estamos colocando en el nivel de matemáticos, es decir, aquellos que generan la tecnología. Entonces, si nosotros vamos a generar una tecnología, nosotros tenemos que definir en esta tabla de estado su comportamiento. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este primer caso, el estado 0, que es las tres variables en 0. ¿Qué situación tendríamos aquí? Muy bien, SI en 0. Si nosotros recordamos, cuando SI está en 0, significa que no hay impacto izquierdo. SD en 0, no hay impacto derecho. B en 0 significa que no está en movimiento. Entonces nosotros nos tendríamos que imaginar esta situación. El automóvil no se está moviendo, no está recibiendo impacto ni derecho ni izquierdo. Pregunta: ¿se debe activar la bolsa de aire? Nosotros decimos que no. No se debe de activar la bolsa de aire. Entonces aquí ya definimos que para esta entrada ya tenemos nuestra primera salida. Siguiente estado sería el estado 1 en secuencia, y aquí el 1 en binario sería igual al 1. Pero ya tenemos una situación diferente. En esta situación diferente ya nos está diciendo que el automóvil está en movimiento.
pero tampoco está recibiendo impacto de ninguno de los dos lados. Entonces la pregunta es, si el automóvil se está moviendo pero no está siendo impactado, ¿se debe activar la bolsa de aire? Pues lógicamente que no. Entonces de nuevo la salida vuelve a ser ese 0 que ya habíamos definido que no. Siguiente estado, el estado número 2. Para hacer este 2 en binario, nosotros tenemos aquí el 2, entonces en este 2 le ponemos un 1 y lo demás estará en 0. Entonces el 2 decimal será 10 en binario, pero eso también nos define otra situación. Aquí dice que no tiene impacto izquierdo, pero que sí está teniendo impacto derecho, pero que el automóvil está estacionado, es decir, no se está moviendo. Entonces, viene la pregunta, ¿se debería activar la bolsa de aire del automóvil si de alguna manera recibió un impacto derecho pero no está en movimiento? No. No tiene sentido porque la bolsa de aire, como bien habíamos dicho, es para impedir que el conductor se golpee con el volante, pero para eso el automóvil tendría que estar en movimiento y por la inercia trataría de ir hacia adelante. Estado número 3. Para hacer el 3 en binario necesitamos el 2 más el 1. Entonces esos son los que se activan. Esto significa 2 y 1, 3. El 3 decimal es el 11 en binario. Aquí definimos otra situación diferente. En esta situación tenemos que ver qué ocurre con esa bolsa de aire. Vienen las preguntas, porque es un experimento. No tengo impacto izquierdo, pero sí tengo impacto derecho. Aquí ya está siendo impactado, pero el automóvil está en movimiento. Es lo que me está diciendo este estado. Aquí hay una situación en el que me está diciendo que el automóvil está en movimiento y está siendo impactado del lado derecho. ¿Se debe activar la bolsa de aire? Por supuesto que sí. Ahí es donde tenemos nuestra primera activación de ER. Muy bien. Estado número 4. Para hacer el 4, pues aquí lo tenemos. Entonces aquí va el 1. Los demás deben de estar en 0. Entonces el 4 decimal será el 100 binario. Y aquí tenemos una siguiente situación. Aquí me está diciendo que tengo impacto izquierdo, pero que no tengo impacto derecho y que no está en movimiento. Entonces el automóvil está estacionado, pero recibió impacto izquierdo. ¿Se debe activar la bolsa de aire? No. Muy bien, estado número 5. Para hacer el 5 nosotros lo haríamos con un 4 y con un 1. Entonces tendríamos 4 y 1, 5. Entonces el 5 decimal es el 101 binario. Y aquí tenemos una siguiente situación que tenemos que analizar, un siguiente experimento. Tenemos impacto izquierdo y el automóvil está en movimiento. ¿Se debería activar la bolsa de aire? Sí, por supuesto. Está siendo impactado del lado izquierdo y se está moviendo. Número 6. Para hacer el 6 sería 4 y 2. Entonces tendría 1, 1 y 0. El 6 decimal sería el 110 binario. La situación que ahora tenemos es si hay impacto izquierdo, si hay impacto derecho, pero el automóvil no se está moviendo. Es decir, está estacionado y fue impactado. Podría ser que otro automóvil lo impacta va echando reversa y lo impacta frontal, pero no está en movimiento. Entonces, ¿se activa o no se activa la bolsa de aire? No, no se activa porque el automóvil no está en movimiento. Número 7 y último estado. Para hacer el 7 nosotros tendríamos que sumar 4 más 2, 6 más 1, 7. Entonces, el 4, el 2 y el 1. Tendríamos el estado 111. Si observan,
Lo que podría ocurrir en la entrada son desde 3 ceros hasta 3 unos, una combinación desde 3 ceros hasta 3 unos. Eso es lo que puede ocurrir en la entrada. También representa una entrada discreta, porque si se dan cuenta, los valores que puede tomar las variables SI, SD y B son valores discretos, es decir, ceros y unos. Entonces, si nosotros observáramos la entrada de ese sistema, veríamos que podrían entrar estos ceros y unos. ¿Y qué estaríamos observando en la salida? También ceros y unos. Por lo tanto, tenemos una entrada discreta y una salida también discreta. Pero vamos a definir qué pasa en esta última situación que aquí tenemos. Tenemos impacto izquierdo, tenemos impacto derecho y el automóvil se está moviendo. Entonces tendríamos algo que le podríamos llamar un impacto frontal. Posiblemente el automóvil impactó contra alguna barda que le hizo que se activaran los dos sensores, tanto del izquierdo como derecho, y lógico que se estaba moviendo. Entonces se debe activar pues con mucha más razón si se activa la bolsa de aire. Ahora, por otro lado, aquí también podríamos verlo como el número de cambios. Por ejemplo, en este me dice que es un cambio 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, como una salida pulsante. Dos cambios, dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos. Cuatro cambios, cuatro ceros y cuatro unos. Esa es otra manera de poder construir esta tabla, ¿no? Cuando menos para la entrada. Bien, entonces nosotros ya tenemos definido tanto la entrada como la salida de este sistema. Especialmente aquí tenemos que hacer mucho hincapié en cuando se activa, es decir, cuando hace algo. R, cuando sí se activa la bolsa de aire. En este caso es el estado 3. Podemos definir aquí que también en el estado número 5 se activa, y por otro lado también en el estado número 7.